Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta segunda sesión de la mañana y ahora nos vamos a situar en el terreno de la academia, porque el punto de conexión que tenemos los tres es que pertenecemos a la universidad, somos profesores de la universidad y, por tanto, abordamos los temas desde el punto de vista académico. Isier Alzaga es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la UNED, es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. María Luisa González Cuéllar es catedrática de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III. Y yo, José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. No voy a repetir el currículum de ellas porque lo tienen ustedes en el programa y sería pues inútil el volver a repetir que, pues como todos los profesores de la universidad con el nivel administrativo que tenemos, pues tenemos, aunque sea en mi caso por la edad, un currículum pues más o menos largo y más o menos extenso, más o menos profundo, más o menos riguroso. En fin, cada uno puede juzgar los currículum como estime pertinente, pero en cualquier caso se supone que cualquiera de ellas pues tiene un currículum extenso en la materia y permite que sus opiniones sean opiniones fundadas y opiniones que esperemos sean de utilidad para ustedes. Y nada más, cada una de ellas va a hablar durante media hora y después pues dedicaremos un espacio de tiempo a que ustedes pregunten, expongan sus dudas en cualquier formato, preguntas, comentarios, discurso, panfleto, con la única condición de que sea breve en cualquier caso. De tal manera que la mayor parte de las preguntas las podamos abordar y que sean, esperemos que sean muchas y que sean enjundiosas. Y nada más, empezamos con la parte laboral. Muy bien. Buenos días. Quería empezar por agradecer al Gobierno de Canarias y a la Fundación Pedro García Cabrera su amable invitación para estar hoy aquí con todos vosotros y agradeceros, por supuesto, a vosotros la presencia en esta jornada del Estatuto del Artista. Creo que es una excelente iniciativa por parte del Gobierno de Canarias y, al mismo tiempo, creo que es el momento adecuado para celebrar esta jornada, puesto que se acaba de aprobar a finales de diciembre el Real Decreto Ley que avanza una serie de medidas ya en vigor en relación al Estatuto del Artista. A mí se me ha pedido muy amablemente que os hable de la regulación laboral en comparación con otros regímenes europeos para poder analizar qué ventajas puede ofrecer otro régimen de otro país vecino que podamos pensar en importar a España y que podamos ganar con ello una mayor protección laboral y social. Para ello voy a exponer de manera sucinta, como también se me ha pedido, el régimen, los puntos más destacados del régimen francés de intermitentes en espectáculos públicos, que es un régimen muy admirado por diversos países. Y, al mismo tiempo, lo que vamos a hacer también es analizar el caso español a la luz del régimen francés y, muy importante, de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del derecho de la Unión Europea. ¿Qué pasa, desgraciadamente, en mi modesta opinión, en relación al derecho de la Unión Europea? Pues esencialmente que lo desconocemos. Y eso es muy empobrecedor para los juristas y para todo colectivo, ¿no? Porque el derecho de la Unión Europea puede ser más protector que el derecho nacional, como pasa para los artistas, puede ser más protector. Podemos invocar su aplicación directa
para nuestro ordenamiento jurídico y no lo hacemos. Y no lo hacemos por desconocimiento, creo yo. Vamos allá. Me voy a centrar en 3 puntos básicos. 1, el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que antes se conocía como el INEM, cómo funciona en otros países de nuestro entorno, esencialmente cómo funciona en Francia, que es un sistema de empleo público muy dinámico, que ayuda mucho a los artistas a la hora de colocarse y encontrar un empleo. 2, el sistema de protección social. El sistema de protección social mirando también al sistema de protección social francés de la intermitencia. Y 3, la precariedad desde el punto de vista de los contratos temporales, de la temporalidad de la relación, de esas cadenas de contratos temporales que, si me permitís la expresión, esclavizan al artista. Nunca llega a lograr la estabilidad en el empleo. ¿Cómo podemos modificar la legislación española para ganar en derechos? Creo que es también oportuna esta jornada porque, como sabéis, el Real Decreto que se ha aprobado en diciembre del 2019 lo que hace es anunciar que se van a aprobar en el plazo de 6 meses normas importantes, normas muy importantes. Se anuncia que se va a reformar la relación laboral especial de los artistas. El Real Decreto del año 85, que desde que se aprobó no se ha tocado. Se anuncia que sí se va a reformar, pues vamos a ver cómo podemos mejorarlo, vamos a hacernos oír, vamos a hacer llegar al Ministerio de Empleo propuestas concretas de cómo nos gustaría mejorar, en qué sentido podemos mejorar este Real Decreto del año 85, propuestas concretas, ¿sí? Y también se anuncia que se va a entrar a legislar en materia de jubilación, de pensión de jubilación y la posible compatibilidad de la misma con los derechos de autor. Interesante, sin duda. Vamos a dar unas orientaciones de cómo podemos hacerlo, de cómo podemos mejorar nuestra regulación. El régimen francés. En todo voy a ir breve porque me voy a sujetar a los 30 minutos. El régimen francés. El régimen francés, a diferencia del régimen español, como sabéis, en el régimen español hay una norma específica que regula la relación laboral especial de los artistas. En Francia no. En Francia la regulación de la relación laboral de los artistas está incluida dentro del Código de Trabajo. Los tribunales sí han entrado a decir cuándo una relación es laboral y cuándo no. Sí se han mojado. Igual que en España, en Francia se exige la concurrencia de las notas tipificadoras de toda relación laboral. Es decir, se exige que la prestación de servicios sea subordinada. Yo trabajo dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa, bajo su poder de dirección y de sanción. En segundo lugar, se exige la ajenidad, los frutos del trabajo, el resultado del trabajo, los riesgos del trabajo no son míos, son de la empresa. En tercer lugar, voluntariedad y, en cuarto lugar, retribución. Si se dan estas notas, los tribunales franceses consideran que, por ejemplo, sin ánimo exhaustivo, son artistas los cómicos, también si desarrollan su prestación en una de las etapas del Tour de France, de la Vuelta Ciclista a Francia, esos cómicos ha de protegerse, son personal laboral. Lo mismo los actores, los directores del espectáculo, etcétera. ¿Cuándo no serían artistas a efectos laborales en el régimen francés? Cuando se inscriban en el registro de comercio. Si usted está inscrito en el régimen de comercio, entra en juego la presunción de que quiebra la nota de la ajeneidad. Usted corre con el riesgo y ventura de la operación. En consecuencia, usted no es un trabajador a efectos laborales. El Servicio Público de Empleo Estatal francés. ¿Por qué me interesa? ¿Qué podemos aprender de esa regulación y qué podemos importar a nuestro país? El Servicio Público de Empleo Estatal francés es muy dinámico y, sobre todo, lleva a cabo 2 tareas o actividades muy ricas para los artistas. Por un lugar, en materia de formación. Les pone a disposición de los artistas diversos cursos gratuitos de cómo superar un casting, cómo elaborar un book, cómo desarrollar una red de contactos, etc. Al mismo tiempo, otra cosa que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal francés, pone a disposición de las empresas del sector salas
salas preparadas, salas habilitadas para llevar a cabo castings o audiciones. ¿Qué trabajadores pueden dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal y tener derecho a esos cursos? Pues va a depender de un departamento francés a otro. Los requisitos varían, pero en esencia se exige que haya una formación artística acreditable y, en segundo lugar, en la mayoría de los departamentos se exige también que haya una profesionalidad, es decir, que yo haya ya prestado servicios como artista. En otros no hace falta este segundo requisito, pero en la mayoría de los supuestos sí se requiere. Otra iniciativa del sistema francés que creo que es a meditar si no sería de utilidad aquí. La existencia de una base de datos en el Servicio Público de Empleo Estatal, y esa base de datos contiene los currícula de los artistas. Tiene un sistema de búsqueda avanzada que permite a los empresarios del sector encontrar qué profesionales se ajustarían en mejor medida a la oferta de empleo que están ofreciendo. Las ventajas son múltiples. En primer lugar, facilita que se encuentre en la oferta y la demanda de empleo. En segundo lugar, tiene una base de datos de profesionales del sector actualizada. Y en tercer lugar, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana en la web pôle-d'emploi-spectacle.fr. Lo que le preocupaba a los artistas en relación a esta base de datos es la confidencialidad de mis datos personales y profesionales. El Servicio Público de Empleo Estatal francés va a garantizar esa confidencialidad de los datos. ¿Y cómo hace? Solo aquellos empresarios que tengan una oferta de empleo demostrable a corto plazo pueden acceder a esa base de datos. El Sistema Público de Empleo Estatal les facilita una clave de acceso temporal y no van a poder ver todos los perfiles de todos los artistas, solo van a poder ver los perfiles de aquellos artistas que se sujeten a la oferta de empleo que tienen preparada. Al mismo tiempo, ¿cómo se les ayuda a los artistas? A los artistas se les ofrece también una clave de acceso a esa plataforma para que vayan actualizando su perfil. Para crear el perfil, los artistas no pueden hacerlo desde su domicilio con la clave. Tienen que acudir en persona al Servicio Público de Empleo Estatal, donde un especialista en la materia les va a asesorar cómo hacer mejor su currículum, cómo subirlo mejor a la plataforma, cómo venderse mejor. Bien. Segundo punto, la protección social de los intermitentes. El Estatuto del Artista acaba de aprobar ahora en lo que es protección social de artistas una norma que ha aprobado ya, una regulación que está ya en vigor y otra que anuncia que va a hacer. La primera es la relativa al alta en la seguridad social de los artistas. Como sabéis, para tener derecho a una prestación de seguridad social hace falta reunir 3 requisitos: estar en alta, haber cotizado los periodos exigidos y no haber incurrido y estar al corriente en las cotizaciones, no tener un descubierto. El requisito del alta opera con especial rigidez para los artistas en espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque yo solo estoy en alta cuando trabajo. ¿Y cuál es la característica principal de la prestación de servicios artísticos? Momentos de actividad, momentos de inactividad, momentos de actividad, momentos de inactividad, es decir, la inestabilidad en el empleo. Por tanto, yo voy a estar seguramente mucho más tiempo de baja que de alta. Si estoy de baja, no tengo derecho al percibo de las prestaciones. No puedo solicitarlas. Si las solicito, me la van a denegar. ¿Qué es lo que ha hecho esta reforma de diciembre del 2018? Pues lo que hace es solucionar esta situación, al menos lo intenta. Añade un nuevo apartado al artículo 249 de la Ley General de Seguridad Social, en la que se nos dice que los artistas, voluntariamente, si lo desean, pueden continuar de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
cuando acrediten que, es decir, se les exige un requisito, tienen que haber trabajado 20 días en los 12 meses naturales anteriores al momento en el que solicitan su alta en el régimen de la Seguridad Social, es decir, el mantenerse en alta. Tienen que haber trabajado al menos 20 días en los 12 meses anteriores. Y al mismo tiempo tienen que haber trabajado ese tiempo y se les exige que las retribuciones percibidas en ese periodo de tiempo sean de cuantía al menos de 2 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. ¿Quién cotiza en estos supuestos? ¿Cotiza la empresa? No, porque yo no estoy trabajando en este momento para nadie, no estoy trabajando por cuenta ajena. Cotizo yo, artista. Cotizaré mensualmente. ¿La base de cotización cuál será? Pues nos dice el nuevo precepto, la correspondiente al grupo 7 de cotización del régimen general. Y la base de cotización, el 11,5%. Estaré de alta. Cotizo yo, pero estoy de alta. Por tanto, puedo solicitar prestaciones. ¿Qué prestaciones puedo solicitar? Pues podré solicitar las prestaciones de maternidad, de paternidad, de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia, así como la de jubilación. Interesante, sin duda. ¿Se ha quedado corto? Sin duda también. Vamos a volver a mirar a Francia. ¿Qué hacen ahí en el sistema de protección social que nos puede resultar de interés? Les sucede lo mismo que en España. Periodos de actividad profesional, periodos de inactividad profesional. Por tanto, periodos de ingresos retribuidos, del trabajo retribuido por cuenta ajena, con periodos de carencia de ingresos por desarrollar un trabajo retribuido por cuenta ajena. Esta inestabilidad en el empleo es compensada por el legislador francés. ¿Cómo? Pues han puesto en marcha un sistema que garantiza unos ingresos mínimos durante un tiempo determinado en unos supuestos concretos. Esos ingresos mínimos durante un tiempo determinado se llama prestación asistencial de regreso al empleo. Prestación asistencial de regreso al empleo. ¿Cuándo los artistas franceses pueden acudir a ella? Cuando acrediten que han trabajado un número de horas en un tiempo determinado. En concreto, los requisitos para poder tener derecho a esta prestación asistencial de regreso al empleo son los siguientes. Haber trabajado por medio de un contrato por tiempo determinado. 2. Ser residente fiscal en Francia. 3. ¿Cuántas horas hay que haber trabajado? Haber trabajado un mínimo de 507 horas en los 12 meses anteriores a la finalización del último contrato laboral. 4. Estar inscrito como demandante de empleo. 5. Buscar activamente empleo. 6. Conservar las aptitudes físicas para el desarrollo de la profesión habitual. 7. No haber abandonado voluntariamente mi último trabajo, es decir, no haber dimitido, no haber sido yo quien he salido de la relación laboral. Y 8. No haber alcanzado la edad de jubilación o, si he alcanzado la edad de jubilación, no haber reunido los periodos de carencia suficientes como para tener acceso a la pensión de jubilación. Si reúno estos requisitos, yo, artista francés, tengo derecho a una prestación asistencial de 44 euros al día durante al menos 243 días, lo que no está mal. Para el cálculo de esta prestación se tiene en cuenta tanto si yo trabajo por tiempo completo como si trabajo a tiempo parcial. También computa si se ha suspendido el contrato de trabajo, es decir, si por alguna causa de suspensión del contrato yo trabajador dejo de trabajar, yo empresario dejo de pagar, cada día en que el contrato está suspendido computa a efectos de este cálculo de las 507 horas y computa a razón de 5 horas trabajadas al día. Muy bien. También computa 5 horas trabajadas al día si estoy de baja por maternidad, si estoy de baja por incapacidad temporal o si estoy de baja por accidente de trabajo. Sigue sumando. Cuando finaliza el percibo de esta prestación, pues finaliza si dejo de cumplir los requisitos, si empiezo de nuevo a trabajar por cuenta ajena,
si recibo algún otro tipo de prestación de la seguridad social o ayuda a la creación de empresa o algún otro tipo de ayuda pública, o si se demuestra que cuando la solicité incurrí en fraude de ley. Bien, ese era el segundo aspecto que me parecía interesante poner de manifiesto, la protección social. Tercer aspecto, la temporalidad. La temporalidad es el mal de la relación laboral, es el mal del que nace todo el resto de los problemas que derivan, en mi modesta opinión, de la protección laboral y también protección social de los artistas en espectáculos públicos. ¿Qué sucede en Francia? El Código de Trabajo francés, igual que el Estatuto de los Trabajadores, establece la presunción de que el contrato tiene que desarrollarse por tiempo indefinido. Esta preferencia del ordenamiento jurídico francés por la relación de carácter indefinido, ¿en qué se plasma? Pues en la elaboración de una lista cerrada de supuestos en los que yo, empresario francés, puedo contratar a alguien por tiempo determinado. De tal manera que tiene que existir una correspondencia entre un trabajo o una necesidad en la empresa de naturaleza temporal, puedo acudir a un contrato temporal. Si la necesidad en la empresa es por tiempo indefinido, debo necesariamente celebrar un contrato por tiempo indefinido. Eso está muy bien, pero junto a esto, el legislador francés crea la figura del contrato d'usage, de uso, el contrato de uso, y nos dice, siendo aquella la regla general, excepción, en aquellos sectores de actividad en los que sea uso o costumbre celebrar contratos por tiempo determinado, en los que las necesidades de la empresa sean temporales, vamos a contratar por medio de este contrato. Entre las múltiples actividades económicas que permiten la celebración de contratos por medio del contrato d'usage se encuentran los espectáculos, la acción cultural, la producción cinematográfica, la edición fonográfica, etc. Este contrato d'usage lo que provoca es una menor protección para el trabajador. Una menor protección también en la duración de la relación, en los derechos, en la encadenación de contratos temporales, etc. Pero en cualquier caso siempre habrá de concurrir la causa, habrá de especificarse en el contrato escrito la causa temporal por la que yo contrato, aunque sea por medio de un contrato d'usage, a un artista en Francia. Y así, por ejemplo, el Tribunal de Versalles condenó a la empresa Canal Plus porque había contratado a un imitador para el programa de Los Guiñoles sin establecer en el contrato la causa temporal para celebrar ese contrato temporal. Simplemente se habían remitido a lo establecido en convenio colectivo de manera genérica. Consecuencia, la empresa fue condenada y se declaró la fijeza de la relación laboral. En estos contratos de usage, el contrato no está sometido a una duración máxima, tampoco hay un número máximo de contratos temporales que yo pueda celebrar uno tras otro con una misma persona. Tampoco hay una duración mínima entre contrato y contrato que yo deba respetar, es decir, yo puedo celebrar el lunes un contrato temporal, dar de baja ese mismo lunes, el martes otro contrato temporal, etc. Puedo hacer eso en principio. Y al finalizar el contrato, esto es peor que en España, no hay ningún tipo de indemnización por finalización de contrato temporal. Esa es la regulación en Francia, en cierta forma muy parecida a la española. Y ahora fijaos, ¿qué dice el derecho de la Unión Europea? Gran desconocido para muchos, ¿no? El derecho de la Unión Europea desde el año 99 en una directiva y en un acuerdo marco sobre contrato por tiempo determinado, lo que pretende es garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores indefinidos y los trabajadores temporales y evitar el abuso de la contratación temporal. ¿Y qué nos dice la directiva de la Unión Europea al respecto? Nos dice los Estados miembros de la Unión Europea han de adoptar alguna de las siguientes medidas para paliar la temporalidad. Atentos todos, a ver si España cumple. Debe haber razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos temporales. Se tiene que establecer una duración máxima total a los sucesivos contratos o no son todas a la vez, o se tiene que establecer un límite de número máximo de contratos que puedo celebrar con una misma persona. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entrado a aclarar este punto y nos dice:
una normativa de un Estado de la Unión Europea que permita la encadenación de contratos temporales sin poner en marcha alguna de estas medidas, vulnera lo dispuesto en la Directiva de Contratos Temporales. Lo vulnera. ¿Por qué? Porque no es compatible con el efecto útil de la directiva. El Tribunal Supremo francés ha empezado a aplicar esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo creo que hay que aplicarla aquí también, señores, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo francés? Pues en un caso reciente que entró a conocer de una bailarina que en un periodo de 3 años celebra nada menos que 15 contratos con la misma empresa, 15 contratos temporales, uno tras otro. Lo que nos dice el Tribunal Supremo francés es que aplicando la Directiva sobre Trabajo Temporal y la interpretación que de la misma ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede, aunque la legislación francesa permita contratar temporalmente, no se puede contratar en esta cadena de contratos sin edie a una misma persona, porque lo que está en esos casos sucediendo es que está cubriendo una necesidad permanente de la empresa, no una necesidad temporal. Por tanto, declara la fijeza de la relación. Esa persona deviene indefinida en la empresa. Sin duda, a destacar. ¿Qué pasa en España? En España, como muy bien ha explicado Eva cuando ha explicado el régimen español, el artículo 5 del Real Decreto del año 85, que lo quieren reformar ahora. Ese artículo 5 lo que establece es, en términos de igualdad, que yo, empresario, pueda contratar temporalmente o por tiempo indefinido. Nos dice por una o varias actuaciones, por el tiempo que la obra esté en cartel, etc. No hay preferencia a favor de la contratación indefinida. Pero, ojo, ¿qué dice el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores? No de la Relación Laboral Especial de Artistas, sino del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 15.5 lo que nos dice es que si en el periodo de 30 meses yo tengo a un mismo trabajador vinculado conmigo por 2 o más contratos temporales y ha estado conmigo 24 meses, inmediatamente ha de declarársele fijo en la empresa. Ese señor tiene un contrato por tiempo indefinido en la empresa. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en los tribunales o qué observamos? Que los trabajadores del sector artístico están intentando acogerse al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Y aquí los tribunales nos dicen de todo. Algunos dicen que no se puede invocar el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Y nos dicen, 1, porque la relación laboral de los artistas es especial. Por tanto, no está regulada por el Estatuto de los Trabajadores. 2, el Estatuto de los Trabajadores se aplica solo supletoriamente, si la relación laboral especial de artistas no ha regulado nada. 3, como la relación laboral de los artistas sí lo ha regulado y nos permite contratar temporalmente sin edie, no es de aplicación lo dispuesto en el 15.5. Lo siento, no le declaro indefinido en la empresa. Otros tribunales, y en mi opinión es la postura correcta, defienden lo contrario. ¿Y cómo razonan estos tribunales? Pues nos dicen, el artículo 15.5, miren ustedes, es transposición a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva comunitaria. Nada menos. Esa directiva comunitaria, en su transposición, no distingue entre contratos del sector artístico y contratos comunes. No excepciona la aplicación de esta disposición para los artistas. No dice nada. Solo la excepciona para los contratos formativos, los contratos de relevo y los contratos de interinidad. Si no lo excepciona y es de aplicación de una directiva comunitaria, se aplica también a los artistas. Hay una reciente sentencia, hay varias, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que precisamente cuando entra a conocer también de un bailarín que se había celebrado con esa misma persona 9 contratos temporales, uno tras otro, y entra a conocer, directamente nos dice el 15.5 si es de aplicación a esta relación laboral especial. Y es de aplicación a esta relación laboral especial porque es transposición de una directiva comunitaria, que no excepciona al régimen de artistas.
En mi opinión, es correcta esta segunda interpretación y es muy importante, además. El 15.5 sí se aplica a los artistas en espectáculos públicos. Y, en mi modesta opinión, creo que se aplica a los artistas en espectáculos públicos no solo porque sea transposición de una directiva comunitaria que no excepcione a los artistas, por supuesto, eso así es, sino también porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado al respecto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha hablado de las cadenas de contratos temporales. Es cierto que no en relación a España, pero sí en relación a otros ordenamientos jurídicos que tienen una previsión normativa exactamente igual a la española. En relación a qué ordenamientos jurídicos se ha pronunciado el Tribunal de Justicia y qué ha dicho. Se ha pronunciado en relación a la regulación de las cadenas de contratos en el Gran Ducado de Luxemburgo. Directamente la Comisión se dirigió al Gran Ducado de Luxemburgo y le dijo: deme explicaciones por qué a los artistas en espectáculos públicos se les puede hacer un contrato temporal tras otro contrato temporal sine die, ¿por qué esta precariedad en el empleo? El Gran Ducado de Luxemburgo intentó explicar, mire, es que las especialidades del sector así lo determinan, etcétera. Contestación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mire usted, Gran Ducado de Luxemburgo, hay una directiva comunitaria que es de plena aplicación. La directiva comunitaria le obliga a usted a adoptar una de las 3 medidas que hemos dicho. O bien la cadena de contratos temporales tiene un límite temporal, o bien el número de contratos temporales, puede hacer 2 o puede hacer 3 y los determinó, o bien introduzco alguna otra medida compensatoria. Usted, Gran Ducado de Luxemburgo, no ha hecho nada de esto. Consecuencia, le condeno. Ha entrado a conocer también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la normativa de Italia. La normativa de Italia es igual que la española también. Permite la encadenación de contratos temporales uno tras otro. Y esto fue de nuevo una bailarina. Una bailarina que entre 2007 y 2011 había estado todo el rato vinculada a un teatro por medio de sucesión de contratos temporales. Y esta bailarina solicitó la declaración de fijeza de su relación laboral. Los tribunales italianos fueron denegando la declaración de fijeza y finalmente la bailarina lo que solicitó al tribunal es que se preguntara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si era de aplicación la directiva comunitaria de contratos temporales y si, por tanto, la normativa italiana estaba vulnerando la normativa comunitaria. El Tribunal de Justicia entra a conocer y el Tribunal de Justicia le da la razón a la bailarina y lo que dice exactamente lo mismo. No se puede celebrar una serie de contratos temporales sine die con una misma persona y no adoptar algún tipo de medida por parte del legislador en Italia que limite esas contrataciones en cadena, aunque estemos en el sector del espectáculo público. Eso no lo impide. ¿Qué pasa entonces en España? En España hemos visto que el artículo 5 del Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial admite, en principio, la encadenación de contratos temporales sin límite, pero el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores lo limita. En mi modesta opinión, el artículo 15.5 es de plena aplicación. Pero ahora que tenemos un plazo que se ha abierto en enero de 6 meses para reformar, nos están anunciando el Real Decreto del año 85, señores, en vez de poner en duda de si es aplicación o no lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, vamos a ponerlo expresamente en la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. De hecho, la plataforma de músicos que se ha creado ahora, directamente una de sus pretensiones, y ojalá prospere, es que el principio de estabilidad en el empleo también se regule expresamente en el Real Decreto de los artistas en espectáculos públicos. Si podemos reformar, vamos a reformar. Y lo último, la indemnización de fin de contrato temporal, nos dice el artículo 10 del Real Decreto del año 85, que es de 7 días de salario por año de servicio si la relación laboral ha durado más de un año. Señores, el régimen general, la indemnización es de 12 días. Pidamos por lo menos que nos igualen con el régimen general. ¿Por qué vamos a cobrar menos que otros trabajadores por fin de contrato? Vamos a solicitar como mínimo la equiparación. Nada más, muchas gracias.
Hola, buenos días. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación que me permite compartir este rato con ustedes y agradecerles su asistencia aquí. ¿Tenemos para pasar las diapositivas? Además, hay que felicitar por la pertinencia en la organización de estas jornadas, porque si siempre es importante hablar sobre el estatuto laboral y fiscal de los artistas, tras la aprobación del estatuto del artista, más. Porque creo que estamos en un momento de reivindicación, en un momento en el que el sector artístico puede conseguir muchas de sus reivindicaciones a raíz de la aprobación del estatuto del artista, porque el estatuto del artista ha significado, desde mi punto de vista, tres cosas importantísimas. En primer lugar, el reconocimiento por parte del legislador de la necesidad de regular las peculiaridades del sector artístico en el régimen laboral y en la fiscalidad, que es de lo que yo vengo a hablar. En segundo lugar, porque establece una hoja de ruta. Es verdad que no establece medidas aprobadas normativamente, pero es mucho que establece una agenda legislativa que ha empezado con el Decreto Ley 26/2018 y que esperemos que continúe, porque se ha dejado en el tintero pues, la mayor parte de las medidas y, además, desde mi punto de vista, las más importantes. Y, en tercer lugar, y aquí radica, desde mi perspectiva, lo más importante, porque reconoce que el propio Estatuto del Artista así lo dice, y Eva lo ha tratado, que las medidas fiscales o laborales no responden, como hasta ahora el legislador siempre había argumentado, a beneficios fiscales, a medidas que, por la importancia económica, social de la cultura, se deben aprobar, que sin duda se deben aprobar, pero es otro ámbito, sino que estas medidas fiscales que enumera el Estatuto del Artista responden a características intrínsecas del sector artístico y que, si no las reconocemos, estamos, como ocurre hoy día, penalizando al sector artístico, que el sector artístico tiene peculiaridades que nos obligan a modificar la legislación tributaria creando un régimen fiscal propio, porque de otra forma, insisto, como ocurre ahora, los artistas no están tributando de acuerdo con su capacidad económica, que las medidas que se propone el Estatuto del Artista, que vamos a ver hoy, y aquellas más que a mí se me ocurren o que creo que se podrían aprobar, no son beneficios fiscales basados en la importancia de la cultura social, económica. Significa, uno, que no son derogables, por ejemplo, si viene una crisis económica y tenemos que eliminar beneficios fiscales, y que no son enjuiciables desde criterios de eficacia, sino que solo son enjuiciables desde el principio de capacidad económica. Es decir, conseguimos que los artistas tributen de acuerdo con su capacidad económica, igual que lo conseguimos en otros sectores. ¿Cuáles son estas características, algunas de las cuales enumera el Estatuto y otras existen, aunque el Estatuto no las diga? En primer lugar, la irregularidad de las rentas, que también se nos ha hablado, las dos ponentes anteriores, es decir, los artistas tienen rentas intermitentes y fluctuantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta en su fiscalidad, porque si no es una injusticia y no están tributando de acuerdo con su capacidad económica. Además, como también nos ha contado Eva, asumen gastos, tanto si son trabajadores dependientes como si son titulares de una actividad económica, como si son profesionales. Y en los profesionales, como también nos ha contado, está recogido en la tributación, aunque Hacienda luego viene y lo limita. Sobre eso luego hablaremos. Pero es que los trabajadores dependientes, ella nos ponía el ejemplo de los músicos, no pueden deducirse el gasto en instrumentos, en formación, etc. En tercer lugar, las rentas derivadas de los derechos de autor tienen una especificidad que hay que tener en cuenta fiscalmente. La desigualdad de género, que el Estatuto del Artista dice que tiene que estar en todas las medidas que se aprueben, en todas. Con lo cual, habrá que tenerlo en cuenta, porque el Estatuto del Artista lo dice expresamente. Y además de esas, en mi opinión, existen dos más que hay que tener en cuenta. El carácter personalísimo de la actividad artística, que va a tener influencia en la creación de sociedades de artistas. Y, por último, el alto nivel de movilidad internacional que no ocurre en la mayoría de los sectores profesionales.
El artista se está moviendo, la mayor parte de los artistas se mueven entre diversos países y eso da lugar a dos temas muy importantes. Uno, la doble imposición que se les da, que sufren, y en segundo lugar, la determinación de la residencia. Hay muchos artistas donde residan, que eso es lo que va a marcar en qué estado tienen que tributar, no está nada claro. Bueno, pues, insisto, estas peculiaridades intrínsecas del sector artístico tienen que estar recogidas en la fiscalidad. ¿En qué ámbitos? La irregularidad de las rentas nos debe llevar a corregir la progresividad que provoca esa irregularidad. No es lo mismo el trabajador dependiente que cobra 30.000 un año y 30.000 otro, que el artista, el creador, que tarda 2 o 3 años en crear su obra y el tercer año gana 60.000 y va a tributar mucho más que si tributara 30.000 más 30.000. Pues eso habrá que corregirlo porque si no, no está tributando de acuerdo con su capacidad económica. La irregularidad de las rentas también nos debe llevar a tener en cuenta el tipo de retención aplicable a las rentas que obtiene. Es necesario analizar la deducibilidad de los gastos, el gravamen específico de los derechos de autor y el gravamen reducido en el IVA o en el IGIC, en caso de Canarias, ¿vale? Estas son las 5 medidas que también nos ha expuesto Eva, que se recogen en el Estatuto del Artista. Yo creo que podríamos aprovechar para pedir más cosas, no para pedir, sino para reclamar que se reconozca en la legislación tributaria estas medidas, que son unas reglas objetivas de validez de las sociedades de artistas, porque a lo mejor muchos de vosotros estáis encontrando que habéis montado una sociedad con un fin completamente lícito, porque queréis limitar la responsabilidad o por un motivo de economía de opción, y Hacienda os dice que no. Y aunque os respete la sociedad, os hace tributar a vosotros, persona física, por las rentas que obtiene la sociedad, por el 100%, lo que supone una descapitalización de la sociedad. Bueno, pues en unos casos tendrá razón Hacienda y en otros no, pero en todo caso tiene que haber unos criterios claros, tiene que haber una seguridad jurídica. Luego unas reglas de determinación de la residencia habitual y de la corrección de la doble imposición. Y por último, un tema que me parece fundamental y que el Estatuto se dejó fuera y que creo que convendría retomar, que es la tributación de la obra gestionada por el propio artista y el legado, ¿vale? El traspaso a sus herederos. ¿Qué hacer con eso? Porque está penalizado fiscalmente. Bueno, pues estas son las 8 medidas de las que querría hablar. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a verlas muy por encima, por si luego os interesa, pues en el debate entramos en las que más os interese. Pero antes de ello, hay una cuestión previa, que también Eva ha hablado de esto, que es el concepto de artista. Porque si estamos creando un estatuto fiscal del artista, habrá que delimitar qué es el artista. Porque el Estatuto del Artista y el Decreto Ley 26/2018 lo hacen en términos muy amplios, ¿no? Como se nos ha explicado, dice que va dirigido a artistas, intérpretes, es decir, a todos los eslabones de la cadena, aunque luego es verdad que las medidas fiscales las concreta, como no podía ser de otra manera. Desde mi perspectiva es necesario que aclaremos fiscalmente qué artistas están dentro de ese estatuto fiscal, porque si no corremos el riesgo de crear, entre otras cosas, muchas desigualdades entre los artistas. Porque, por ejemplo, el Decreto Ley 26/2018, a pesar de que su exposición de motivos dice que quiere abarcar la creación cultural, fiscalmente no establece una sola medida para los creadores culturales. Entonces, creo que, aunque es una operación muy complicada, que tiene un riesgo de que nos dejemos fuera determinadas actividades, creo que es un ejercicio que es necesario hacer, insisto, en términos fiscales. Y en términos fiscales nos encontramos que hay una norma, la única norma en el ordenamiento español que recoge, aunque lo hace bastante regular, lo que es un artista a efectos fiscales, que es el impuesto sobre actividades económicas, donde te tienes que dar de alta. Bueno, pues creo que podríamos aprovechar la regulación del impuesto sobre actividades económicas, como también propone el Estatuto del Artista, clarificarlo, porque ahora, como sabéis, la mayoría están en la sección tercera, pero hay algunos en la segunda, incluso las empresas en la primera. Bueno, pues ponernos de acuerdo y ordenarlo todo en una sola sección, en la sección tercera,
E incluso, como propone con buen criterio el Estatuto del Artista, dentro de esa sección tercera, hacer una sección específica de Estatuto del Artista. Creo que tendría que ser la primera operación que tendríamos que llevar a cabo, ¿vale? Delimitar a quién van dirigidas las medidas fiscales en genérico, porque luego hay medidas que tienen sentido para intérpretes y no tienen para creadores, o al revés. Bueno, la primera de las medidas que decíamos es la necesidad de corregir la progresividad de las rentas artísticas. Como sabéis, esta progresividad deriva por la acumulación de renta que viene por dos situaciones diferentes, ¿no? Los autores tienen esta acumulación de rentas derivados de que su obra se genera en un plazo superior a 2 años, ¿vale? Normalmente es muy habitual que tarden más de 2 años en generar los rendimientos derivados de su obra. Y los intérpretes, esta acumulación de rentas deriva de la irregularidad en su trabajo, del carácter fluctuante, de que un año están contratados, el año siguiente no, y esto hace que estas rentas sean irregulares. En otros sectores, las rentas irregulares se corrigen en la tributación. ¿Cómo se corrige? En España de una forma fácil, pero bastante discutible, pero bueno, en eso no vamos a entrar, que es aplicando una reducción del 30%. ¿Vale? Cuando hay una renta irregular se reduce en un 30%, pero los artistas no, en ninguno de los dos casos, solo en el caso de los premios que no estén exentos. Los premios que supone una cesión de derechos de autor, que como sabéis no están exentos, en esos casos sí hay una reducción del 30%, en ningún otro caso. ¿Qué propone el Estatuto del Artista? O bien aplicar la reducción del 30% y propone otras dos medidas. Una promediación del tipo impositivo. No voy a entrar por cuestiones técnicas en explicarlo, pero como os decía, si queréis luego en el debate lo explicamos, y una promediación basada en medias móviles. Este es el sistema desde mi punto de vista más justo. Es el que existe, por ejemplo, en Francia o en Luxemburgo, donde se coge la media de lo que has obtenido durante una serie de años, 2, 3, 4 años, y se tributa por esa media, ¿vale? Como os digo, para mí el sistema más justo sería el existente en Francia o en Luxemburgo, pero creo que es mejor centrarnos en la regulación española. Si queremos mejorar la fiscalidad de los artistas, creo que es mejor hacerlo intentando modificar lo menos posible el marco jurídico general, ¿vale? Para provocar menos rechazo, menos reticencias. Con lo cual, centrándonos en intentar que se nos aplique la reducción del 30%. No voy a entrar tampoco, porque es una cuestión muy técnica, en cómo hay que hacerlo. Habría que diferenciar. Para las rentas de los intérpretes fluctuantes habría que reconocer expresamente la reducción, y para los creadores habría que eliminar, porque claro, la ley del impuesto sobre la renta nos dice, se aplica la reducción del 30% a aquellas rentas obtenidas en un plazo, provocadas en un plazo de generación superior a 2 años, pero dice, excepto que procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular obtenga este tipo de rendimientos. Y entonces Hacienda dice, los artistas, los abogados, el sector artístico, el sector de los abogados, por ejemplo, de forma habitual obtienen ese tipo de renta. Por eso no nos deja aplicar la reducción del 30%. ¿Qué habría que hacer? Eliminar esta mención o decir que el sector artístico está excluido, pero eso los otros sectores no van a querer. Es mejor eliminar esta cláusula porque no tiene sentido. Pero en este punto hay una sentencia importantísima, además en recurso de casación, de marzo del 2018, donde el Tribunal Supremo nos dice, y así hay que aplicarlo hasta ahora, que el carácter habitual que excluye que podamos reducir el 30% no se refiere a la actividad, sino a la persona concreta. Esto es un abogado, pero sería igual para un artista, que se quiere aplicar el 30% porque él no obtiene rentas con un plazo de generación superior a 2 años habitualmente, y Hacienda le dice que no, porque el sector de los abogados sí que las obtiene. Y el Tribunal Supremo le da la razón al abogado y dice, no, la habitualidad no se refiere al sector, se refiere a esa persona en concreto, con lo cual un artista que obtenga normalmente rentas con un plazo de generación inferior a 2 años, pero puntualmente las obtenga con el plazo superior a 2 años, ahí sí puede aplicarse la reducción, a partir de esa sentencia del 2018, que además dice otra cosa muy importante, y es que tiene que ser Hacienda la que pruebe el carácter habitual
en la obtención de rendimientos irregulares por parte de ese contribuyente. Con lo cual, la verdad es que se ha invertido completamente la carga de la prueba y ahora es mucho más fácil para los artistas aplicarse la reducción del 30%. Para los artistas creadores, para los que obtengan rendimientos con un plazo de generación superior a 2 años. ¿Vale? Esta es la primera de las medidas provocada por el carácter irregular de las rentas. La segunda de las medidas provocadas por este carácter irregular es la necesidad de establecer tipos de retención específico. Aquí el Estatuto del Artista hace unas propuestas que ahora veremos, que la verdad es que han quedado en la primera medida legislativa muy reducidas, que se limita a reducir del 19 al 15% el tipo de retención en los derechos de autor obtenidos por terceros, cuando lo que decía el Estatuto del Artista estaba muy bien y era bastante amplio, y es, normalmente los artistas tienen unas rentas bajas e irregulares, muchos de ellos. Es injusto que tributen a un tipo fijo del 15% porque eso les provoca un gran problema de liquidez. Bajémoslo, porque es obvio que hay que retener por un sistema de control, pero no retengamos el 15%. Para aquellas rentas de escaso importe, anticipos a cuenta de derechos de autor o para relaciones laborales especiales en espectáculos públicos, bajémoslo a un 2, a un 5%, ¿vale? Bajémoslo. Y eso, la verdad, es que desde mi punto de vista es muy, muy acertado. Decíamos, si os acordáis, que la segunda característica de los artistas, del sector artístico, es la cantidad de gastos que tienen. Actualmente en España, si los artistas son trabajadores dependientes, no se pueden deducir ningún gasto. Si son titulares de una actividad económica, sí, pero con mucha discusión con Hacienda. Lo que propone el Estatuto del Artista es, para los trabajadores dependientes, permitirles determinados gastos, que lo sabéis perfectamente, con un límite normalmente de 500 euros al año. Y cuando son titulares de una actividad económica, que ya se les permite el gasto, pero como la aplicación concreta provoca gran litigiosidad, hacer unas reglas objetivas. Y reglas objetivas que me estaba acordando cuando Eva estaba contando la comisión de ¿cómo se llamaba, Eva? De actividades económicas, de la subcomisión del Estatuto del Trabajo Autónomo, hubiera sido una de las medidas muy pertinentes para trasladar, porque es una medida que el propio Estatuto del Artista dice que no solo se va a aplicar a los artistas, sino a todos los titulares de una actividad económica, con lo que hubiera estado muy bien hacer fuerza con la otra subcomisión, con el otro estatuto, para que se aprobaran, porque además son muy razonables, es decir, y además le pasa a un abogado, un arquitecto, no vamos a discutir gasto por gasto, vamos a establecer reglas objetivas, que te deduzcas el 50% del coche, que te deduzcas el 50% de la restauración, de la hostelería, ¿vale? Incluso los gastos de difícil justificación los elevamos del 5 al 10%. Bueno, pues yo creo que en esto es en lo que habría que trabajar y establecer una deducción general, como existen en otros países. Por ejemplo, en Francia, los autores de obras de arte se deducen el 50% de su rendimiento en los 5 primeros años. Y en Luxemburgo hay una deducción del 25% para los artistas sobre sus ingresos. Pues yo creo que por ahí es por donde podríamos trabajar. Que está muy bien esto, pero que quizás decir, mira, lo sustituimos y que los artistas se deduzcan, vamos a hacer un promedio. ¿Cuánto se gasta un artista profesional en obtener como gastos necesarios para su actividad? ¿Vamos a llegar a un acuerdo? Pues eso, establecemos una media de deducción y eso daría mucha seguridad jurídica a los artistas. La cuarta medida y penúltima que se establece en el Estatuto del Artista es el gravamen específico de los derechos de autor. También en Francia, por ejemplo, existe una reducción en la tributación de los derechos de autor. Pero yo quería centrarme en la compatibilidad, aunque es más un tema laboral, pero afecta al tema fiscal, porque el Estatuto del Artista dice que la pensión debe ser compatible con los derechos de autor, porque en el fondo es lo mismo los derechos de autor desde el punto de vista fiscal que los rendimientos del alquiler, y ahí nadie plantea ningún problema, o los dividendos de acciones, y ahí nadie plantea ningún problema que una persona jubilada tenga acciones que los haya comprado con 40 años o tenga un piso y eso le genere unos rendimientos, y eso nadie plantea ningún problema. Bueno, lo que dice el Estatuto muy sensatamente es, vamos a solucionarlo también. ¿Cómo? Claro, para que sea compatible tenemos que cambiar la calificación fiscal.
que es ahí donde entro yo. Entonces el estatuto dice, pues vamos a crear una nueva categoría, porque si lo seguimos llamando rendimientos del trabajo, aunque es verdad que no todos son rendimientos del trabajo, pero si lo seguimos llamando, en la jubilación sí, si lo seguimos llamando como rendimientos del trabajo, va a ser incompatible. O creamos una categoría nueva o cambiamos la calificación como si fueran dividendos o alquiler. Es indiferente porque van a tributar igual en la parte general de la base imponible a un tipo progresivo. Con lo cual, la solución es indiferente. Es más, el Decreto Ley 26/2018, que dice que encomienda al futuro legislador, digo futuro porque además con las elecciones tampoco se sabe, a que establezca la compatibilidad, no lo califica fiscalmente. Parece que se va a declarar compatible sin necesidad de cambiar la calificación fiscal. Se haga como se haga, hay que hacerlo, y es una pena, si me permitís, que el decreto ley no haya aprovechado, porque esta sí era una medida urgente. Y si un decreto ley, su justificación es la extraordinaria y urgente necesidad, uno se plantea qué extraordinaria y urgente necesidad hay en establecer una disposición transitoria para que dentro de 6 meses se regule una cuestión que es urgente ahora, ¿no? Pero bueno, en todo caso parece que está en vías de solucionar. Bueno, parece que está en vías de solucionar o no, porque sin necesidad de cambio de gobierno, como sabéis perfectamente, pero lo he querido traer aquí porque me parece muy significativo un poco de la inseguridad jurídica en la que nos movemos en el sector artístico, es que hay un estatuto donde una de las medidas estrellas es la compatibilidad de los derechos de autor con la jubilación. En el primer decreto ley se vuelve a repetir, aunque no se regula, lo cual ya es un poco inquietante. Y luego Javier Reverte gana en los tribunales esta compatibilidad y la Seguridad Social recurre la sentencia. A la vez que el Gobierno nos dice que no nos preocupemos porque lo va a regular en un próximo Consejo de Ministros que, por lo que yo he mirado, no lo he visto. Pero, hombre, si lo vas a regular, ¿para qué lo recurres, no? En fin, es un poco por la situación en la que siempre nos movemos en estos ámbitos en los que hay grandes promesas que a veces no siempre se cumplen, ¿no? Bueno, la última de las medidas del Estatuto del Artista es un gravamen reducido en el IVA, no habla del IGIC, pero lo podemos aplicar perfectamente y mejor. Y mejor, porque además el IGIC, como no está limitado por la sexta directiva, pues no plantea los graves problemas que hay que contar cuando uno se tiene que explicar el IVA. El Estatuto del Artista dice que toda la cadena debería pasar a tributar a un tipo reducido y por eso en la primera medida que se aprueba en el Decreto Ley 26/2018, pues se amplía el carácter reducido del IVA, que ya estaba para el acceso a espectáculos públicos y otras cosas, a las prestaciones de servicio que realizan los intérpretes en el sector del cine, teatro y musicales, ¿no? Esto en Canarias, que es lo que aquí nos interesa, bueno, yo creo que tiene poca aplicación porque vosotros tenéis ya una tributación indirecta muy beneficiada. Tiene poco que mejorar en relación con lo que existe en el resto de comunidades autónomas o incluso lo que existe en otros países. En Francia un 5,5%, en Italia, en el Reino Unido. Es verdad que en casi todos los países europeos hay un IVA reducido para el sector cultural. Bueno, se podría ampliar, ¿no? En el IGIC tenemos el tipo del 3% para el acceso a representaciones teatrales, musicales, tenemos el 0% para los libros. Bueno, se podría ampliar quizás ese 3% para otros sectores culturales, pero a mí se me ocurren 3 medidas concretas, por concretar, ¿no? 3 medidas que se podrían mejorar o no. En el debate me gustaría mucho conocer vuestra opinión. En el IGIC es un 0%, como ya existe para los libros, en la promoción de actuaciones artísticas con baja demanda, que si no está el 3%. Baja demanda, por ejemplo, en Francia, lo sabéis, las primeras 150 representaciones tributan un tipo súper reducido, en vez de al reducido que están las otras. Con lo cual, si las representaciones tributan al 3%, bueno, pues a lo mejor las 150 primeras representaciones como apoyo a sectores culturales no generalizados, sino para minorías, podría tributar al 0%, o las realizadas por mujeres, si hay que impregnar la normativa cultural del tema de la igualdad de género. Luego, el 0% para libros, revistas y periódicos podría extenderse al electrónico, que seguro que ya está previsto, porque en el ámbito comunitario, en el IVA,
sabéis que hay una directiva que ya lo prevé y en la Ley de Presupuestos para el 2019, aunque no se aprobó, ya estaba previsto equiparar la tributación en el IVA para los libros normales y para el libro papel y libro electrónico, con lo cual lo mismo se podría hacer en el IGIC. Y por último, creo que sería muy importante actualizar el concepto de obra de arte. Eso es una demanda que vienen los expertos, la mayoría de los expertos que trabajaron en la subcomisión lo demandaron. Obra de arte, tanto en la legislación del IVA como en la legislación del IGIC, es la realizada a mano y original. ¿Vale? Yo creo que se podría aprovechar para meter otros sectores. Os decía que estas son las medidas, más o menos enunciadas, que vienen en el Estatuto del Artista. Pero yo creo que se podrían trabajar en 3 más. El establecer unas reglas objetivas de validez de las sociedades de artistas, porque es que directamente estas sociedades están en el plan de control tributario. O sea, directamente Hacienda ya avisa cada año de que las va a sujetar a inspección porque sospecha que a través de estas sociedades hay gastos deducibles que no se deducirían si no fuera a través de sociedades. Además, un tipo de gravamen más bajo y un diferimiento de tributación. Sabéis que durante muchos años existía la transparencia fiscal, como si no existieran fiscalmente las sociedades de artistas y tributaban directamente los artistas. En el año 2012 se elimina ese régimen de transparencia fiscal, pero a Hacienda le da igual. Dice, vale, el legislador me elimina el régimen de transparencia fiscal, lo voy a hacer yo en la práctica. ¿Qué hago? Primero las califico como simuladas. Esas sociedades no existen. Pero eso plantea muchos problemas en los tribunales, porque claro, para ver si una sociedad está simulada o no, habrá que ver si tiene medios o no tiene medios. Muchas no los tienen, pero otros sí. Entonces lo que hace es, en muchos casos, se quita el problema de tener que entrar a justificar que la sociedad realmente no existe y aplica la regla de operación vinculada. Le dice al artista, bueno, vale, la sociedad existe, pero tú, artista, tienes que tributar en el IRPF por el mismo importe que ha ganado la sociedad, como si la sociedad no existiera. Es decir, si la sociedad ha ganado 100 y a ti te paga 80, tú tributas por 100, con lo cual es un régimen de transparencia de facto. ¿Vale? Bueno, pues en este punto también hay un auto, el Tribunal Supremo se ha comprometido mediante un auto del 2018 ante el caos que existe no solo para artistas, sino para otros profesionales, por ejemplo los abogados, que es a lo que se refiere el auto, ante el caos que existe de cuando hay simulación, cuando hay vinculación, a establecer unos criterios objetivos de validez de las sociedades profesionales. Y eso creo que los artistas, si lo hace bien, que confío en que lo haga bien, puede ayudar mucho. Y además podría aprovechar no solo para establecer criterios objetivos, sino también para establecer reglas de retribución. Cuando lleguemos a la conclusión de que la sociedad existe jurídicamente, ¿cómo tiene que retribuir al socio artista? Bueno, habrá que esperar a la futura sentencia, pero creo que puede ayudar mucho. Decíamos también que otro problema intrínseco que tienen los artistas, que no tienen otros sectores, es la movilidad internacional. Esto hace que muchas veces no se sepa dónde residen, o si se sabe, bueno, sabéis que por las actuaciones tributan en el estado de actuación y por los derechos de autor en el estado de residencia. Pero esto es cuando existe convenio de doble imposición y no siempre existe. Bueno, en realidad, este problema de corrección de doble imposición no lo trata el Estatuto y creo que hace muy bien. No es un problema del Estatuto, es un problema de convenios, pero quería contarlo aquí porque creo que es un problema muy importante. Pero sí sería un problema solucionar unilateralmente por el legislador español cuando se entiende que reside un artista en España, y tenemos ejemplos muy mediáticos, ¿no?, de si residen, no residen, tal, porque hay supuestos muy claros, pero hay supuestos que no están tan claros porque los artistas tienen muchas, lo que se llama ausencias esporádicas, que a efectos fiscales, sabéis que el criterio de residencia es la permanencia durante más de 183 días en territorio español, excepto las ausencias esporádicas, que no se tienen en cuenta para estos 183 días. Claro, y los artistas lo que salís normalmente es con ausencias esporádicas. Entonces esto da a muchos conflictos. Bueno, pues hay unas sentencias desde el 2017 también sobre este tema que no entiendo muy bien, lo tengo que reconocer, pero creo que habría que porque lo que dicen estas sentencias es que cuando la persona física, no se refiere tampoco a artistas, pero es aplicable, sus ausencias esporádicas determinan que pasen en España menos de 183 días, es decir, que esporádicamente está de actuación más de 183 días, se le considera no residente directamente en España. Porque la legislación lo que dice es ser residente en España cuando se pase más de 183 días, salvo las ausencias esporádicas,
excepto que se pruebe que se reside en otro país. Y lo que dice el Tribunal Supremo es excepto que se reside en otro país, es cuando las ausencias contabilicen menos de 183 días. En conclusión, parece decir el Tribunal Supremo, pero ahí solo me atrevo a decir parece, que si el artista reside más de 183 días en otros sitios, no se le considera residente en España. Bueno, eso es discutible, habrá que determinar dónde reside. A lo mejor acaba residiendo en España porque es donde reside más tiempo. Es decir, que no me parece un criterio muy claro, pero creo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Y por último, por acabar, os decía que un tema esencial es el legado del artista y la tributación de la obra en manos del artista. Y aquí hay varios aspectos que a mí se me ocurren, ¿no? La venta de la obra por el propio artista, que ya está reconocido, ya tiene beneficios en el IVA, tiene beneficios en el IGIC, ya está bastante reconocido lo que es directamente la venta en la tributación indirecta. Pero a lo mejor podríamos aplicar las reglas francesas donde se establecen beneficios para el adquirente que las expone. En Francia sabéis que la compra de obra directa al artista está muy beneficiada para el comprador, que fiscalmente tiene beneficios que si se la compra a un intermediario no tiene. Por ejemplo, una deducción en el impuesto sobre sociedades francés siempre que exponga para terceros, eso me parece muy bien, con unas obligaciones de exposición, la obra. Bueno, pues podríamos plantearlo para derecho español. Y en cuanto al legado cultural, es decir, la obra en manos de los descendientes, que siempre es un problema y que a veces están obligados a vender la obra, a ponerla en depósito en museos, porque realmente no pueden, primero, a veces gestionar ellos, pero en el tema fiscal, estar cargados con los impuestos, creo que esta peculiaridad la tendríamos que tener en cuenta. Uno, y acabo, en el impuesto sobre el patrimonio del heredero. Igual que el artista no tributa en su impuesto sobre el patrimonio por la obra mientras está en su poder, podríamos ampliarlo a los herederos siempre que tuvieran obligación de exposición. Y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, aunque en realidad esto no es tan importante porque en la mayor parte de las comunidades autónomas ya no existe, pero bueno, establecer un beneficio fiscal igual que en la herencia del patrimonio histórico estatal o autonómico, también cuando lo que se hereda es la obra de un ascendiente con condiciones también de mantenimiento en manos del heredero y también de exposición. Bueno, pues con este recorrido acabo y luego ya en el debate pues entramos en aquellas medidas que consideres oportunas.